Conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús, y agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué tenemos preparado para este sábado? El día de hoy vamos a seguir los pasos de Santa María Goretti. Y hoy no tendremos la sección de mexicanos en los altares, pero por una razón muy importante. Vamos a hablar de San Benito Abad. Entonces, la verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar también sobre él. Y pues bueno, vamos a tener también un bloque dedicado a San Benito. Y finalmente, en la sección Un Paso Más, hablaremos brevemente de San Agustín Shaorong y mártires y compañeros mártires de China. Entonces, bueno, para este primer segmento, como ya es costumbre, haremos el repaso del Santo Oral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes, como siempre también, enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación, pidiendo a estos santos que intercedan por nosotros ante Dios nuestro Señor. Comenzamos. Y comenzamos esta semana del 6 al 12 de julio, celebrando justo el día 6 a Santa María Goretti, Virgen y mártir, de quien hablaremos en el siguiente bloque. Pero también cada 6 de julio se celebra a la Beata María Teresa Ledóchowska, fundadora de las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver. Ella fue nacida en Austria, en el seno de una familia noble de Polonia. Aprendió desde pequeña a seguir el camino de la santidad. Tuvo un encuentro con las franciscanas misioneras de María y con el cardenal Laviglieri, y bueno, esto le mostró el camino hacia África, donde se sufría aún la esclavitud. También cada 6 de julio se celebra a el Beato Benito XI Papa, o 11º Papa, Niccolò Bocassini de Treviso, que fue su nombre de bautismo, se convertiría en santo pontífice con el nombre de Benedicto XI en el año 1303. Él se distinguió en la Orden Dominicana de Predicadores por haber obtenido la difícil tregua entre Francia e Inglaterra, y una vez que fue papa, se trasladó de Roma a Perugia para dedicarse completamente a la Iglesia. Cada 7 de julio se celebra a San Fermín, obispo de Pamplona. El obispo de Tolosa, San Saturnino, le envió a predicar el Evangelio a Pamplona, España. Lo consagró por su primer obispo y, vuelto después de algunos años a las Galias, predicó el Evangelio en el norte de Francia, muriendo en Amiens, ahí en Francia. A él le están dedicadas justamente estas fiestas en España de la Pamplonada. Cada 8 de julio se celebra al Beato Eugenio III Papa. El originario de Boli, durante 8 años defendió la iglesia de los turcos y fue responsable de la reforma de la iglesia y de la curía romana. Entró a la orden cisterciense tras su encuentro con San Bernardo. Ya como santo pontífice vivió la austeridad de la vida monástica hasta su muerte en el año 1153. También cada 8 de julio se celebra a los santos Aquila y Prisca o Priscila, discípulos de San Pablo. Ellos, eran esposos y fueron mártires, eran amigos de Pablo. Son recordados por el apóstol de los gentiles que elogia el testimonio cristiano y el compromiso en la formación de los neófitos cristianos. Su hogar era una iglesia doméstica, fue un punto de referencia para las comunidades de Corinto, Éfeso y Roma.
Cada 9 de julio se celebra a San Adriano III Papa. Aunque se sabe poco de Adriano III o de su vida, tenemos registro de que fue un romano que gobernó la Iglesia solo durante un año, del año 884 al 885, y que fue conocido por su actitud conciliadora con el patriarca de Constantinopla. Incluso fue invitado por Carlomagno a la dieta de Worms, pero murió en el trayecto o en el traslado hacia este evento, y bueno, él está sepultado en Nonantola. Y pues bueno, también cada 9 de julio se celebra a Santa Verónica Giuliani, abadesa clarisa capuchina. Ella, bueno, en el siglo que vivió, bueno, ella vivió durante 50 años en el monasterio de las Clarisas de Città di Castello, del que fue abadesa. La gracia de Dios le concedió estigmas, visiones, éxtasis y carismas, por lo que fue llamada la esposa del crucificado. Y bueno, ella falleció en el año 1727 y canonizada en el año 1839. También cada 9 de julio se celebra a los santos Agustín Chaorrong, sacerdote, y compañeros mártires chinos, que bueno, como les mencionaba al inicio, de ellos vamos a hablar en la sección Un Paso Más. Cada 10 de julio se celebra a las santas Rufina y Segunda, mártires en la Vía Cornelia. Rufina y Segunda fueron dos jóvenes cristianas que, al igual que sus novios, renegaron de Cristo por miedo a las persecuciones. Entonces, cuando ellas se consagran a la virginidad, mientras sus novios estaban furiosos por esta consagración que ellas hicieron, ya que ellos eran los que habían renegado de Cristo, que habían abjurado la religión, pues entonces los jóvenes furiosos deciden denunciarlas a las autoridades y en consecuencia, pues bueno, fueron martirizadas, y esto ocurrió en el año 260 aproximadamente. También cada 10 de julio se celebra a las santas Anatolia y Victoria mártires. El culto, bueno, a estas dos nobles romanas, que se negaron a casarse por haberse también consagrado a Dios, se remonta a los siglos VI y VII. Ellas, bueno, entregaron sus posiciones en Sabina a Anatolia y a Victoria, donde, bueno, ambas mujeres fueron veneradas después de su martirio durante las persecuciones del emperador Decio. Cada 11 de julio se celebra a San Pío I Papa. Él, bueno, fue originario de Aquilea. Durante los 15 años de su pontificado tuvo que ver con la herejía del gnóstico Marción, que contraponía el Dios del Antiguo Testamento a Cristo. Entonces él emitió normas para la conversión de los judíos y estableció el cálculo para la fecha de la Pascua. Él falleció en el año 155. También cada 11 de julio se celebra a San Benito de Nurcia, San Benito Abad, patrono de Europa. Él fue el fundador de la Orden Benedictina y como les digo, es patrono de Europa, y a él vamos a dedicar el tercer segmento de este programa. Finalmente, el día de hoy, 12 de julio, y cada año se le celebra a San Juan Gualberto Abad, fundador de los Vallombrosianos. Mire que los leo muchas veces y estudio toda la información, pero al final se me traba la lengua. Entonces, bueno, San Juan Gualberto era un monje de San Miniato en Italia. Él, bueno, tras acusar al abad de simonía, abandonó el monasterio en el año 1038, y junto con otros que también habían salido, fundó otro monasterio, Vallombrosa. Él aceptó con cierta reticencia ser abad, pero al final, cuando aceptó serlo, él pues imprimió en la comunidad el espíritu de la pobreza, de la austeridad, del trabajo, y de ser el ejemplo, o no solo serlo, sino seguirlo, el que dieron los apóstoles. También cada 12 de julio se celebra a los santos Nabor y Félix, mártires milanenses. Ellos, bueno, de origen norteafricano, Nabor y Félix llegaron a Milán en el siglo IV para servir como soldados en el ejército de Maximiano. Ellos fueron convertidos al cristianismo, después pues fueron depurados o sacados de las filas militares y martirizados en Lodi. En el año 1799 sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Ambrosio. También
cada 12 de julio se celebra a Santa Verónica. A ella o la Verónica Serafia, también se le recuerda a esta mujer que, bueno, conmovida por los dolores de Cristo en su camino en el Calvario, se apiadó de él y se acercó a enjugar el sudor y la sangre que cubrían el rostro de Cristo. De acuerdo con la tradición, ella utilizó el velo de su cabeza para este propósito, para limpiar la cara de nuestro Señor, y bueno, en este velo quedaría impreso con sangre el rostro de Jesús, por lo que podría afirmarse que dicho velo pues es como una reliquia definitiva del Dios hecho hombre, semejante al caso de la sábana santa de Turín. Y bueno, con Santa Verónica terminamos el repaso del santoral. Es momento de ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de Santa María Goretti. Regresamos. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca con... Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recuerdo que puede estar en contacto con los conductores de su programa favorito de Apostolicus a través del WhatsApp 33 47 60 70 42, para que por favor tome nota y nos escriba también durante el programa aquí en Siguiendo los Pasos de. Es el 33 47 60 70 42. Mándenos un mensajito, por aquí lo vamos a estar revisando durante los cortes. Y pues bueno, Apostolicus busca, conoce, ama. Vamos a continuar con este programa, y para ello vamos a comenzar a hablar sobre Santa María Goretti, a quien dedicamos el programa el día de hoy. Ya como les adelantaba en el repaso del santoral, a ella se le celebra cada 6 de julio. Ella es, pues bueno, la pequeña y dulce mártir de la pureza. Nació el 16 de octubre del año 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, en el país de Italia. Ella era hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini. Fue la tercera de 7 hijos de esta familia pobre, de bienes terrenales, pero que tenía muchísima fe y virtudes, que fueron pues cultivando por medio de la oración en común como familia, rezando el rosario todos los días, acudiendo a misa todos los domingos y por supuesto yendo a tomar la Sagrada Comunión. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y consagrada a la Virgen. Ya para los 6 años recibiría el sacramento de la confirmación. Después de, bueno, ella fue la tercera hija, como les mencionaba, después del nacimiento del cuarto hijo, Luigi Goretti, pues debido a una crisis económica bastante complicada por la que atravesaban, pues él decide emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía pues digamos insalubres en aquella época, en donde bueno, él se instaló en Ferrer di Conca, poniéndose al servicio del conde de nombre Masoleni. Y bueno, es aquí donde María pues mostró claramente una gran inteligencia y una madurez a pesar de la edad que ella tenía, y que bueno, ella no era ninguna niña caprichosa, por decirlo así, que era muy muy obediente y que además nunca mentía. Entonces ella realmente era considerada por su propia familia como un ángel. Y pues bueno, tras un año de trabajo agotador, Luigi, el papá de María, contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de padecer 10 días. Como consecuencia de la muerte de su padre, o en este caso del esposo de Assunta, ella tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. Entonces, aunque pues bueno, María lloraba a menudo la muerte de su padre, pues también aprovechaba cualquier ocasión para arrodillarse delante de la tumba de él, para elevar a Dios sus plegarias, para pues pedir que su padre gozara la gloria divina. Y bueno, ella tenía la labor de cuidar a los hermanos menores, pero de todas maneras nunca descuidó, digamos, su salud espiritual, por decirlo de alguna manera, ya que ella siempre estaba rezando y asistía a los cursos de catecismo. Posteriormente, bueno, su madre contaría que el rosario le resultaba necesario,
y que de hecho lo llevaba siempre enrollado alrededor de su muñeca María. Entonces es así como ella contemplaba además el crucifijo, porque pues para María era una fuente de donde se nutría de un inmenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. Entonces ella desde muy pequeña anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía y pues bueno, según era costumbre en la época, ella debía esperar a que tuviera los 11 años, pero todavía no los tenía. Entonces un día le preguntó a su madre: mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. Y pues su mamá le respondía: ¿cómo vas a tomarla si no te sabes el catecismo? Entonces pues ella todavía lo estaba cursando, pero todavía no lo terminaba. Entonces dice: además no sabes leer, no tenemos dinero para comprarte el vestido, los zapatos, el velo, y no tenemos ni un momento libre. Y dice: pues nunca podré tomar la comunión, mamá, era lo que ella le decía, y yo no puedo estar sin Jesús. Y entonces su mamá le respondía: pues ¿qué quieres que haga? Y dice: no puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña ignorante en las cosas de Dios, ¿no? Y entre estas condiciones, bueno, María pues se comenzó a preparar. Era así como tomaba el catecismo, porque una persona de ahí del lugar donde ellos vivían le empezó a ayudar y a prepararla. Entonces pues se supo la situación y todo, entonces personas del mismo pueblo empezaron a proporcionarle ropa para que ella pudiera hacer su primera comunión. Entonces, desde esta manera que ella recibe la Eucaristía el 29 de mayo del año 1912. Entonces aquí pues vemos eso, ¿no? Como el no rendirse, y además que las personas fueron bastante caritativas con esta familia, ¿no? Después, bueno, la comunión constante acrecenta en María el amor por la pureza y la anima a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa. Entonces un día, tras haber escuchado pues una conversación entre un jovencito y una de sus compañeras, le dice pues muy indignada a su mamá, ¿no? Va y le platica: mamá, qué mal habla esa niña. Entonces pues su mamá lo que le dice es: mira, procura no tomar parte de ese tipo de conversaciones en ningún momento. Y pues ella obviamente seguía indigna y decía: no quiero ni pensarlo, mamá, antes que hacerlo preferiría. Y dejó la frase en puntos suspensivos porque pues bueno, ya no la terminó, pero ella se refería que pues prefería morir antes que cometer ese pecado, ¿no? Entonces no sabía que ella un mes después pues sucedería algo relacionado con esto. Entonces cuando el papá de María, Luigi Goretti, había entrado al servicio del conde Masoleni, se había asociado con Giovanni Serenelli, un señor que tenía un hijo de nombre Alessandro. Este señor con su hijo vivían, además con su esposa, la esposa del señor Giovanni Serenelli, vivían en apartamentos separados, pero que tenían como espacio común las familias Goretti y Serenelli la cocina. Ese era un espacio que ambos compartían. Entonces al poco tiempo pues el papá de María se arrepintió porque pues bueno, esta asociación que tenía con este señor pues se dio cuenta, ¿no? Que era una persona bastante diferente de lo que eran ellos como familia, que tenían costumbres muy distintas, pero sobre todo este señor Serenelli pues era además un bebedor y carente de discreción en sus palabras. Entonces pues obviamente le preocupaba a Luigi porque en su familia además había mujeres, ¿no? Entonces después de que él fallece, Asunta y sus hijos pues bueno, habían quedado, digamos, de alguna manera bajo el yugo de esta familia de los Serenellis, porque pues al final vivían donde mismo. María comprendía bien la situación en la que estaban y por eso se esforzaba en apoyar a su mamá y la animaba a no tener miedo, y le decía que pues mira, que pronto iban a crecer ella y sus hermanos, que serían mayores, y le decía textualmente: basta con que el Señor nos conceda salud, la provincia nos ayudará, lucharemos y seguiremos luchando. Entonces, bueno, desde la muerte de su marido, Asunta pues siempre estuvo trabajando en el campo y ni siquiera tuvo tiempo de ocuparse de la casa ni de la instrucción religiosa de los más pequeños, pero pues María se había encargado de todo, era ella la que estaba al pendiente de sus hermanos menores, también incluso de la instrucción religiosa y pues estar pendiente de las labores de la casa. Durante las comidas, pues bueno, ella no se sentaba a la mesa hasta que no hubiera servido a todos sus hermanos y pues ella siempre se quedaba con las obras. Ella
en su generosidad, pues también la extendía a los Serenelli. Por su parte, bueno, Giovanni Serenelli, el papá de Alessandro, cuya esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Ancona, pues realmente nunca se preocupó por la educación de su hijo Alejandro. Era un joven que ya tenía 19 años, que era, pues se le describe como grosero, vicioso, al que le gustaba pues llenar su habitación de imágenes obscenas y leer libros indecentes. Entonces, pues en su lecho de muerte, Luigi Goretti, el papá de María, pues presintió el peligro que acompañaba a esta familia y lo que representaba para la suya. Entonces, pues él había repetido sin cesar a su esposa que regresaran a Corinaldo. Él le había pedido que se regresaran a su lugar de origen, pero pues desafortunadamente Asunta ya estaba demasiado endeudada, no podía irse y estaba pues comprometida por el contrato de arrendamiento que tenían en ese hogar donde vivían. Entonces, pues bueno, después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro, el hijo de la otra familia, pues comenzó a hacer proposiciones deshonestas a María, que era pues una niña muy inocente y que al principio ella ni siquiera entendía qué era lo que le estaba proponiendo este jovencito. Entonces, cuando ella empieza, ya después de mucho, a adivinar las intenciones que tenía Alessandro con ella, pues ella empezó a rechazarlo por completo, a evitarlo y a no aceptar las adulaciones que este jovencito le hacía. Ella incluso le suplicaba a su madre que no la dejara sola en casa, pero nunca se atrevió a explicarle con claridad cuáles eran las causas de ese pánico que sentía por quedarse ella sola en su casa. Y es que además, pues Alessandro la había amenazado de muerte si le contaba a su mamá o a alguien más lo que él quería hacer o todas estas cosas que le decía. Entonces, pues, ¿qué le quedaba a María? Pues orar. Entonces, poco antes de su muerte, en la víspera de su muerte, María pide de nuevo llorando a su madre que no la dejara sola, que pues ella no quería estar sola en casa, pero pues su mamá, queremos imaginar que pensando en todas las cosas que la tenían absorta lejos de su casa por el trabajo y demás compromisos, pues al no darle María explicaciones sobre los motivos por qué ella no quería estar sola, lo considera como un capricho, como que algo que tenía que solamente quería porque sí la María, y pues no era así. Ya les habíamos adelantado que ella realmente nunca fue una niña caprichosa, entonces pues ella por algo lo pedía. Entonces pues su mamá al final no le da importancia a esta súplica y pues ignora el tema. El día 5 de julio, estando a unos pues a cierta distancia de su casa, estaba este jovencito Alessandro arrastrando un carro con bueyes para trillar las habas de la tierra. Entonces, pues estaba, digamos, pasando el tiempo haciendo eso, pero llegada la hora en la que él sabía que generalmente se quedaba sola en casa María, sale o deja de hacerlo y va con la mamá de María como para asegurarse, ¿no? Le dice a Asunta, quiere hacer el favor de llevar un momento los bueyes por mí. Y entonces pues la distrae con eso y ella pues no sospechaba nada. Entonces María se encontraba sentada en la cocina, en el umbral a la entrada. Entonces ella estaba remendando ropa y pues bueno, llega él con ella y le dice, María, grita Alessandro, ¿qué quieres? Y él, pues quiero que me sigas, ¿no? Y entonces ella le preguntaba que para qué quería que lo siguiera. Entonces pues él le decía, tú sígueme ya, ¿no? Entonces que María, pues lo que le decía es, pues si no me dices qué es lo que quieres, pues no te voy a seguir. Entonces, pues bueno, ante la negativa de María, Alessandro pues la toma de manera violenta del brazo y la arrastra hasta la cocina, atrancando la puerta. Entonces la niña gritaba, pero pues obviamente el ruido del exterior no permitía escuchar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, al no conseguir que María se sometiera, Alessandro la amordaza y saca un puñal. Entonces con eso le empieza a amenazar. Entonces ella pues sí empezó a temblar de miedo, pero no sucumbía pues a las amenazas de este joven. Entonces él pues furioso intenta pues quitarle la ropa, pero ella se deshace de la mordaza y grita que no hiciera eso porque era un pecado y que se iba a ir al infierno Alessandro. Entonces pues obviamente a él no le importaron las palabras que decía María, la amenaza nuevamente y le dice, si no te dejas te mato.
Entonces, como María continuaba resistiéndose y luchando, pues Alessandro la ataca, pues ahora sí con el puñal que traía en la mano. Entonces comenzó a darle pues, cuchilladas, creyéndola muerta, pues tira el cuchillo y abre la puerta para irse. Pero de repente escucha gemir de dolor a María, entonces vuelve sobre sus pasos, recoge el puñal y la vuelve a traspasar con él en varias ocasiones, ¿no? Entonces sube y se encierra él en la habitación una vez que termina de hacer esta atrocidad. Entonces María al final recibió 14 heridas graves y quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, llamó al señor Serenelli, gritándole pues que Alessandro le había atacado. Va al mismo tiempo, una de sus hermanas estaba dormida, gritó, y ese grito sí lo escucha la mamá de María. Entonces pues le dice al hijo que vaya. Entonces pues bueno, cuando sube las escaleras el papá de Alessandro pues ve lo que sucedió y le habla entonces sí a la mamá de María, también a otro señor de nombre Mario Cimarelli, que era un jornalero de la granja. Entonces todos suben a prisa por las escaleras y pues ella les dice que Alessandro quería hacerle daño. Llaman a un médico, a unos policías, que justo llegaron al tiempo, porque además se hizo una especie, como si que sí se hizo un poquito de escándalo, porque incluso había personas que alcanzaron a llegar al lugar y que querían prácticamente linchar a Alessandro. Entonces los guardias alcanzaron a evitar que esto sucediera. Entonces llevan a María al hospital y se sorprenden de que la niña todavía no hubiera fallecido a pesar de las heridas, porque había sido alcanzado el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma, el intestino. O sea, tenía heridas en órganos vitales. Entonces, pues de todas maneras, pues el diagnóstico obviamente no era alentador. Le dijeron que no tenía cura, llaman al capellán. María se confiesa con toda claridad y luego durante 2 horas pues los médicos la cuidan sin dormirla. Ella pues no se lamentaba y no dejaba de rezar y de ofrecer pues su sufrimiento a la Santísima Virgen. Su madre consiguió que le permitieran permanecer ahí con ella para consolarla. Ella le preguntaba por sus hermanos. Entonces bueno, María en un momento le dice a su mamá que le diera, le dice: mamá, dame una gota de agua. Y su mamá lo que le respondió fue: María, el médico no quiere porque sería peor para ti. Entonces, extrañada, María sigue diciendo: ¿cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua? Entonces luego dirige su mirada sobre Jesús crucificado, que también había dicho: tengo sed. Y entonces ella entendió que era lo que seguía, ¿no? Entonces bueno, el sacerdote también a su lado, asistiéndola paternalmente, pues en el momento de darle la Sagrada Comunión le preguntó: María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Y ella le respondió: sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado, que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. Entonces, pues bueno, pasó durante algunos momentos situaciones o momentos análogos, pudiera decir, con lo que pasó Jesucristo en la cruz. Ella recibió la Eucaristía, la extrema unción, serena, tranquila, humilde, falleció. Antes de eso se le escuchó decir papá. Pues bueno, es cuando ella entra a la gloria inmensa de la comunión con Dios el día 6 de julio de 1902 a las 3 de la tarde. Ahora, ¿qué ocurrió con Alessandro? Bueno, en el juicio, Alessandro, aconsejado por un abogado, confesó: me gustaba, refiriéndose a María, la provocó 2 veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, pues preparé el puñal que debía utilizar. Entonces, por esto, pues al final él declaró lo que hizo. Fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Aparentaba no tener ningún remordimiento del crimen durante su estancia en la cárcel. Sin embargo, bueno, él recibe la visita de Monseñor Blandini, que era el obispo de la diócesis del lugar en donde estaba la prisión. Entonces, cuando pues lo recibe, él pues platica con él y además le indica que él había tenido un sueño donde se le apareció María vestida de blanco en los jardines del paraíso. Y pues bueno, escribe Monseñor Blandino sobre esta experiencia que decía justamente: Alessandro, lamento sobre todo el crimen que cometí, porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente
que hasta el último momento quiso salvar su honor sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener yo el perdón como tantos otros en la tierra. Y pues bueno, al final fue un sincero arrepentimiento y de ello habló pues su conducta que cambió en adelante en el penal porque todo el mundo lo conocía por ser duro de corazón. Y después de todo esto que sucedió, de este sueño que tuvo con María, de esta plática que tuvo con el obispo, pues cambió para bien, ¿no? Y bueno, incluso logró que le devolvieran la libertad 4 años antes de la expiración de la pena que le habían dado. Entonces, ocuparía más adelante un puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostraba una conducta ejemplar y posteriormente sería incluso admitido en la Orden Tercera de San Francisco. Entonces él al final tuvo buena disposición y fue llamado como testigo incluso en el proceso de beatificación de María. Resultó algo muy delicado y penoso para él, pero él confesó y declaró que él debía reparación. Y textualmente, y debo hacer todo lo que esté en mis manos para su glorificación, toda la culpa es mía. Me dejé llevar por la brutal pasión, ella es una santa, una verdadera mártir. Es una de las primeras en el paraíso y después de lo que tuvo que sufrir por mi causa. Entonces, bueno, ya para la Navidad de 1937, Alejandro se dirigió a Corinaldo, a donde pues Assunta Goretti se había retirado con sus hijos después de esto que sucedió, y pues este viaje lo hizo de reparación para pedir perdón directamente a la mamá de su víctima. Cuando llegó ante ella le preguntó llorando, Assunta, ¿puede perdonarme? Y ella le respondió que lo perdonara, que si María lo había perdonado, ¿cómo no lo iba a perdonar ella? Entonces, el mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo, justamente como se sabía lo que había sucedido, estaban sorprendidos y a la vez emocionados porque en esa misa de Navidad vieron ir a comulgar juntos, uno a uno, Alessandro y Assunta. Entonces, bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre la vida de Santa María Goretti? Bueno, pues queda el ejemplo de la importancia de mantener la castidad, la pureza pues de cuerpo y alma, y que para lograr vencer las tentaciones, la cercanía a los sacramentos es fundamental. Ella lo frecuentaba y entonces esta es lo que podemos reflexionar sobre ella, sobre todo pues esto, ¿no? Estar cercanos a la Eucaristía. ¿Y qué aprendizaje nos deja? Bueno, pues en primer lugar, pues cuidar a los hijos, ¿no? Sobre cualquier otro deber o compromiso, poner especial atención a las personas que frecuentamos o con quien dejamos que los niños convivan, ya sea por lenguaje, por costumbres o incluso hasta por la manera de vestir, porque todo ello nos indica si su modo de vida es compatible con el nuestro, lejos de decir está bien o está mal, qué es lo que queremos para los hijos, ¿no? Entonces, pues todo eso nos da cuenta, ¿no? Y además es deber de padres, pero también de toda la sociedad, tengan hijos o no tengan hijos, pues cuidar y salvaguardar la inocencia de niños y jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque pues tomarlo a la ligera, pues por eso es que está la sociedad como está. Entonces, bueno, esta es la reflexión, esta fue la vida de Santa María Goretti. Vamos a ir a un breve corte, regresamos. Síguenos en www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Gracias por seguir en sintonía de Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y bueno, para este segmento vamos a hablar sobre San Benito Abad. San Benito de Nursia, Norcia, Italia. Abad, patrono de Europa y patriarca de los monjes occidentales. ¿Cómo lo identificamos pues en, digamos, la iconografía o cómo lo podemos encontrar en sus imágenes? Bueno, se le presenta siempre como abad con el hábito benedictino, generalmente con un vaso con una serpiente, con un cuervo o con el libro de la regla monástica. Él, también es conocido, Benito de Nursia, como San Benito. Él nació justamente en Italia, en Nursia, cerca del año 480 y
Fue educado en Roma, estudió retórica y filosofía, abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pues pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y escribió una regla que se propagaría de tal modo por todas partes que por ella se haría merecedor de este nombre, ¿no? O lo conocerán como el padre o el patriarca de los monjes de Occidente. Esta santa regla, y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. Él decidió abandonar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa de esta ciudad, de Roma justamente, y vivió como ermitaño por muchos años en regiones rocosas y agrestes de Italia. Inicialmente se retiró a la ciudad de Enfide, la actual Afil, donde se dedicó al estudio y practicar una vida rigurosa de disciplina ascética. No satisfecho con esta, relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva. 3 años después se fue con los monjes de Vicovaro. No duró ahí mucho tiempo, ya que lo eligieron prior, pero después trataron de envenenarlo por la disciplina que les exigía. Entonces imagínense, ¿no? Entonces posteriormente, con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, funda su primer monasterio en la montaña de Casino en el año 529, donde les mencionaba que escribe esta santa regla, que es la que le vale este título de patriarca del monaquismo occidental. Él fundó numerosos monasterios, no solamente también varios centros de formación y cultura capaces de propagar la fe en tiempos de crisis. En Subiaco, sobre la cumbre de un farallón que estaba en Anio, residía por aquel tiempo una comunidad de monjes cuyo abad había fallecido. Entonces, decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar. Al principio él se había negado, pero luego se dio ante la insistencia de que ocupara ese cargo de abad. Entonces, pero la verdad es que al poco tiempo se puso en evidencia que estas estrictas nociones de disciplina que él tenía, no se ajustaban a ellos. Entonces, él quería, por ejemplo, que todos vivieran en celdas horadadas en las rocas. Entonces, el mismo día retornó a Subiaco y no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito ya de empezar la gran obra para la que Dios le había preparado durante esos 3 años de vida oculta, por decirlo así. Como les decía, fueron muchos los discípulos atraídos por su santidad y por su misticismo también, porque se contaba de muchas situaciones o milagros, tomando con cuidado la palabra milagros, porque recordemos que un santo propiamente no hace milagros, sino que a través de él puede obrar Dios. Entonces los santos interceden. Entonces, también era conocido por estas situaciones. Entonces, él se encontró en posición de empezar aquel gran plan de reunir en aquel lugar a muchas y diferentes familias de santos monjes que estaban dispersos en varios monasterios y regiones, a fin de hacer de todos ellos, él lo decía así, un solo rebaño, según su propio corazón, para unirlos en una casa de Dios bajo observancia regular y en permanente alabanza al nombre de Dios, que fueran todos con los mismos lineamientos. Entonces, por lo tanto, colocó a todos los que deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, y cada uno de estos monasterios tenía un prior. Él, Benito, tenía la suprema dirección de todos y vivía con algunos cuantos elegidos a los que él deseaba formar con especial cuidado. Entonces, a causa de algunos problemas que había tenido también en algún punto con el sacerdote Florencio, él es que se había trasladado al Monte Casino. De hecho, se cuenta que algunos en esta región, sobre las ruinas del templo de Apolo, al que los habitantes del lugar todavía rendían culto antes de la llegada de ellos, partió la influencia que iba a jugar un papel importante en la cristianización y la civilización de Europa después de los romanos, porque
Fue tal vez que durante ese periodo se empezó a concretizar esta regla que él había escrito y que pues estaba dirigido a todos aquellos que renunciaran a su propia voluntad, tomando sobre sí, citándolo textualmente, la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey. Entonces, pues esta regla prescribía una vida de oración litúrgica, de estudio, de trabajo y llevado socialmente en una comunidad y con un padre común. Entonces, San Benito, él vaticinó el día de su muerte, porque incluso el último día recibió el cuerpo y la sangre del Señor, fue enterrado además junto a su hermana Santa Escolástica, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo, que es el mismo que él destruyó en Monte Cassino. Pero bueno, ¿cómo era la vida que llevaba San Benito? Tuvo una vida de oración, de disciplina y de trabajo. Él se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar los salmos, pasaba horas rezando y meditando, hacía también horas de trabajo manual, imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso, cosa que deberíamos de hacer todos, porque a veces decimos, ay, tengo mucho trabajo, parece más queja que agradecimiento. Entonces, de aquí podríamos tomar algo valioso, ¿no? Su dieta, la dieta de Benito, era vegetariana, ayunaba diariamente, no comía nada hasta la tarde, recibía a muchos para su dirección espiritual, algunas veces también acudía a los pueblos con sus monjes a predicar y era pues además era muy famoso, conocido por tener un trato amable con todos. Él tenía un gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos, como les digo, le llaman milagros, pero hay que tomar con cuidado la palabra, ¿no? Fue además un poderoso exorcista, porque este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa cruz de San Benito. Él, como les decía, había predicho el día de su muerte, el cual ocurrió el 21 de marzo del año 547, y fue enterrado justamente con su hermana porque ocurrió pocos días después de que falleciera su hermana, que también fue Santa Escolástica. Entonces, pues bueno, aunque él falleció el 21 de marzo, ya lo hemos explicado por qué se toma en cuenta o cuál es el día que se considera para la celebración de algún santo, pues desde finales del siglo VIII en muchos lugares empezaron a celebrar la fiesta de San Benito el día 11 de julio y es el día que se quedó. Él, bueno, ¿qué patronazgos tiene? Patrón de Occidente, patrón de Europa, de los maestros y alumnos o escolares, de los caldereros, de los mineros, de espeleólogos, de moribundos. También se le conoce por sus favores contra la fiebre, la inflamación, envenenamientos, los cólicos, incluso contra la hechicería. Ahora bien, la medalla de San Benito. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto la medalla de San Benito, pues es un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder de exorcismo. Como todo sacramental, bueno, su poder no es en sí mismo o no está en sí mismo en el objeto, sino que es Cristo quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien use la medalla. Entonces, para evitar, ¿no?, el tema de adorar objetos o de creer que el objeto en sí, sino que es un medio a través del cual, ¿no?, Cristo puede obrar. Entonces, ¿cuál es la descripción de la medalla? Se lo voy a decir rápidamente para que la sepa identificar, porque luego es muy común que con algunos santos, sobre todo santos muy famosos como San Judas Tadeo y San Benito, ocurre que parece que es la medalla, pero no es la medalla, tiene algún cambio, puede ser alguna cosa que va incluso en contra de la religión. Por ejemplo, en internet luego es fácil encontrar videos mencionaba también a San Judas, porque luego hay que hacer la distinción entre las imágenes que compramos, porque a veces por ignorancia podemos estar cometiendo errores o faltas graves a la Iglesia. Es muy común que veamos en tiendas esotéricas medallas de San Benito o incluso imágenes de San Judas Tadeo, pero ¿cómo va a identificar que no son? En el caso de San Judas Tadeo, bueno, pues porque le ponen un montón de monedas a los pies del santo, y pues eso obviamente no va. También le decía, en internet han salido incluso que, no sé, que por accidente se les cayó la imagen que compraron en una tienda esotérica y adentro traía otra cosa
totalmente en contra de la religión, entonces por eso hay que tener cuidado. Ahora, como la medalla. En el frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en la mano y el libro de las reglas en la otra mano, y con la oración escrita, la oración de la buena muerte. Al reverso de la cruz de San Benito están las letras CSPB, que es Santa Cruz del Padre Benito, y luego está la letra CSSML, que es la Santa Cruz sea mi luz, que está, digamos, es de manera vertical, y de manera horizontal están las letras NDSMD, y que el dragón no sea mi guía. Luego en círculo, comenzando de arriba hacia la derecha, están abajo contigo Satanás, que es la B de vaca o B labiodental, RS. Después está la NSM de labiodental, SMQL, y después la I latina, B labiodental, B labial o B de bueno, y la letra Paz escrita, ¿no? PAX, Pax. Entonces, bueno, es así como viene la medalla para que la sepa identificar. Después podemos publicarlo ahí en Facebook para que lo pueda ver un poquito más claro, pero de pronto, pues bueno, es lo que tenemos sobre San Benito Abad, para que pues también se encomiende a él cuando quiera pedir su protección. También por ahí vamos a publicar la oración para pedir su protección. Y pues bueno, por lo pronto vamos a ir a un breve corte. Regresamos. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41. Actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Apostólicos busca, conoce, ama. Y bueno, pues vamos a dar un pasito, pero chiquitito, porque ya casi se nos termina el tiempo, para conocer sobre San Agustín Chao y compañeros mártires de China. A ellos, bueno, como le adelantaba en el repaso, se les celebra el 9 de julio. Porque, bueno, en el martirologio romano, San Agustín, que fue presbítero, también se incluyen, él falleció en el año 1815, pero también se incluyen los 119 compañeros mártires en China que fallecieron en un periodo del año 1648 a 1930. Entonces, bueno, el evangelio llegó por primera vez al vasto y poderoso Reino Medio, China, en el siglo VI a través de Siria, y sucesivamente los diferentes emperadores toleraron o reprimieron a la pequeña comunidad de fe plantada allí. Entonces, pues la evangelización en la era moderna comenzó ya en el siglo XVI con la llegada de misioneros europeos, como por ejemplo el jesuita Matteo Ricci, que pues aprendieron meticulosamente la lengua y las costumbres de este pueblo oriental, que era inmensamente culto. Ya para el siglo XVII, pues no pocos chinos, ya había un número bastante considerable de pues conversos, y que pues a los que ya el Señor Jesucristo y su evangelio había alcanzado, ¿no? Entonces, durante los siglos siguientes irían dando testimonio con su sangre del compromiso que tenían ya ahora con Jesucristo. ¿Cuál fue el primer mártir de China? Bueno, fue de hecho un fraile dominico de origen español, Fray Francisco Fernández de Capillas. Él fue capturado en el año 1647 en Fujian durante una ola de persecución anticristiana. Entonces, desde la prisión escribió: estoy aquí con otros prisioneros y hemos desarrollado una hermandad. Me preguntan por el evangelio del Señor. Vivo aquí con alegría sabiendo que estoy aquí por el Señor Jesucristo. Entonces él declaraba eso, ¿no? Y decía además: las perlas que he encontrado aquí en estos días no son siempre fáciles de encontrar. Entonces, ¿cuáles eran esas perlas? Pues eran corazones abiertos a escuchar sobre lo que él les predicaba sobre Jesucristo. Entonces, él para el año 1648
fue decapitado y sus hijos espirituales pues mostrarían su valía y pues como les mencionaba le siguieron 120 mártires entre 1648 y 1930, de los cuales 87 eran cristianos chinos, de origen chino, que eran ya personas de ahí, no eran misioneros. Los otros 33, bueno, eran misioneros de diversas comunidades religiosas que sí habían nacido en el extranjero. Ahora bien, en el caso de San Agustín Chao Rong, Agustín etimológicamente significa aquel que es venerado y es de origen latino el nombre. Él fue canonizado el 1 de octubre del año 2000 por el Papa ahora Santo Juan Pablo II, y pues bueno, se menciona sobre él que además, como les decía, desde los orígenes del pueblo chino, el sentimiento religioso hacia el Ser Supremo y la piedra filial y devota hacia los pasados era como las características más relevantes de su religión, ¿no? Pero en el caso de estos mártires, pues bueno, fue cambiando todas estas creencias. El cristianismo que se vio incluso en aquel periodo, pues fue más una realidad que no se oponía a los altos valores que ellos tenían en sus tradiciones. Por eso es que poco a poco fueron aumentando los conversos al cristianismo. Fue además particularmente un periodo en el que se sufrió martirio por diferentes misioneros, como les había hecho mención, pero también por diferentes originarios ya del lugar. Él, pues bueno, en el caso de San Agustín, él era un sacerdote diocesano, es el que más destaca y es por eso que él se le menciona junto con los demás compañeros, porque él, siendo antes uno de los soldados de China, él había en un momento pues se convierte, cuando estaba él todavía como soldado, sufre una impresión muy grande. Había quedado bastante impresionado por la paciencia de Monseñor Dufresne, quien él había viajado desde Chengdu hasta Beijing y él había sido parte del convoy. Entonces él, por eso, justamente al conocer a esta persona, es que queda impresionado de esta paciencia y pide ser contado entre los nuevos cristianos. Él, a partir de lo que sabe con esta persona y de lo que aprende, es que se convence de ser cristiano, y una vez que es bautizado se le manda al seminario y después se ordena sacerdote. Él, pues fue arrestado sufriendo crueles suplicios y murió en el año 1815, como les mencionaba. Entonces, queda corto el tiempo para mencionar la gran historia, porque hablamos de un periodo enorme de tiempo en el que hay diferentes personajes, porque hay catequistas laicos, hay también sacerdotes, hay misioneros, incluso hay un periodo en el que aparecen algunos mártires que fueron nombrados santos cristianos, que eran de origen chino, siendo los más pequeños, fíjese usted la edad, un niño, San Andrés Wang Tianqing, de 9 años, y la niña más pequeña, Santa María Sheng Shu, de 11 años. Entonces esto nos da cuenta de lo abiertos que estaban a recibir a Cristo en su corazón. Y pues con esto damos fin a la emisión del día de hoy. Le agradezco mucho por habernos acompañado. También agradezco el apoyo de Francisco Manso en los controles. Lo invito a que nos escuche nuevamente en punto de las 2 la siguiente semana. Continúe en Apostólicos 1370.